Muy buenos días, que Dios les bendiga. Hoy estamos con un nuevo video en esta segunda semana relacionado con el Evangelio de Marcos. Vamos a darle gracias a nuestro Padre. Padre amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este nuevo día y esta enseñanza que hoy compartimos en relación al Evangelio de Marcos. Padre, te pedimos que nos enseñes y que te glorifiques en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Evangelio de Marcos. La estructura de Marcos se desenvuelve en tres lugares. En el ministerio que Jesús tuvo en Galilea, que comprende los capítulos 1 hasta el capítulo 8. Luego tenemos lo que continúa, que es el camino de Galilea hasta Jerusalén, donde finalmente será entregado, ¿no? Y la última parte de Marcos ya se desenvuelve en Jerusalén, donde tiene toda la parte culminante de su ministerio. ¿Cuándo se escribe Marcos? Tenemos dos pistas que nos dan la idea de la fecha exacta en la cual se escribe este evangelio. Primero, que en el evangelio de Marcos no se encuentra relatada la caída de Jerusalén, misma que sí está en Mateo y Lucas, pero no en Marcos. Sabemos que Jerusalén cae por las legiones romanas de Tito en el año 70, ¿no? Y esto no está escrito en el evangelio de Marcos, por lo tanto sabríamos que que Marcos fue escrito con anterioridad a esto. Y la guerra judía que inicia en el año 67 sí se menciona en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, versículo 8, como el comienzo de dolores. Por estos hechos entendemos que Marcos se habría escrito en el año 67 67 después de Cristo. Ok, desde el año 53 después de Cristo, durante el reinado de Agripa II, se inicia un proceso en el que por la incorporación de territorios se desdibujan los límites geográficos y étnicos entre Galilea y las regiones paganas vecinas. Eso nos muestra que cuando se escribe el Evangelio de Marcos, ya los límites geográficos no eran tan claros como lo eran antes, ¿no? La fuerte presencia romana en el lenguaje y la vida comercial se da porque el imperio está en todos los lugares bajo su dominio. O sea que el dominio romano era muy fuerte, muy latente en todo el tiempo que Marcos escribe su evangelio. Hablemos ahora de los relatos de sanación. En Marcos hay una gran cantidad de relatos de diversas sanidades, y justamente como habíamos mencionado, el Evangelio de Marcos se caracteriza por presentar a Jesucristo como el siervo de Dios, así como el Evangelio de Mateo lo presenta como el Mesías Rey, ¿no? Como el Mesías prometido, el Rey de Israel. El Evangelio de Marcos lo presenta como el siervo, ¿no? Y esto se puede comprender por esta cantidad de relatos de sanidades que se encuentran en Marcos. Por ejemplo, lo que leemos en este pasaje, Marcos 3, 7 al 10, dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, ¿no? Realmente la gente lo buscaba muchísimo, ¿no? Todo el pueblo que lo seguía
iba a él por las sanidades que procedían de su presencia. Y hay diferentes relatos de sanidades. Por ejemplo, tenemos la sanidad de la mujer con flujo de sangre, ¿no? Que está en Marcos capítulo 5, verso 22 adelante. Continuando con esto tenemos la resurrección de la hija de Jairo, ¿no? Tenemos otro pasaje de sanidad que es cuando se encuentra Jesús con la mujer de nacionalidad sirofenicia, cuya hija estaba endemoniada, y el Señor también hace una sanidad por la fe de esta mujer. Encontramos la sanidad de un paralítico al cual el Señor no solamente lo sana, sino le dice que sus pecados eran perdonados, y provoca un rechazo, ¿no? Una confrontación con los fariseos de aquella época. Entonces, en todo esto encontramos efectivamente a Marcos como el evangelio del siervo de Dios, ¿no? Y podemos tranquilamente presentar la estructura del evangelio de Marcos en 4 etapas, en 4 partes, ¿no? La primera sería: el siervo es presentado, está desde el capítulo 1, en los primeros 13 versículos. El siervo trabaja, ¿no? Desde el capítulo 1, verso 14, hasta el capítulo 7, ¿no? Más de la mitad de los, casi la mitad, digamos, mejor, de los, del contenido de este evangelio habla de toda esta obra que hace Jesucristo, un siervo diligente, un siervo ejemplar, un ejemplo para nosotros, valga la redundancia. En la parte 3, el siervo es rechazado, desde el capítulo 7, verso 24, hasta el capítulo 10, ¿no? Y la parte número 4, el siervo completa su obra, prácticamente cuando ya va de camino hacia Jerusalén, ¿no? Y ahí encontramos relatado en el Evangelio de Marcos la muerte de Jesús en Marcos capítulo 5, del 34 al 37. Y hay una referencia de la muerte de Jesús en Deuteronomio capítulo 21, verso 23, y cómo fue tratado su cuerpo después de muerto. Miren lo que dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea que nos muestra Deuteronomio que Jesús fue tratado como un maldito, ¿no? Ahí dice: maldito por Dios es el colgado. Y efectivamente se cumplió. Jesucristo lo sacaron, lo bajaron de la cruz, y ese mismo día lo metieron al sepulcro, ¿no? Leamos un poco del relato de la resurrección, que está en todos los evangelios, así como en Marcos. Leamos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vale decir domingo, vinieron al sepulcro, y ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado un temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo, ¿no? Estas mujeres fueron las primeras en enterarse de la resurrección de Jesús, y para este tiempo Pedro le había negado, ¿no? Le negó 3 veces, él estaba apartado, él estaba triste, pero el encargo del Señor fue que Pedro reciba la noticia de la resurrección para que se alegre, para que vuelva
a Jesucristo. Y este es un mensaje para nosotros, ¿no? Que lo que Dios quiere es que todos sepamos que Él está vivo, que Él ha resucitado, ¿no? Y que nos convirtamos en servidores de Él, ¿no? Así como Jesús en el Evangelio de Marcos se presenta como el Mesías siervo, Él desea que todos nosotros también seamos buenos siervos, siervos fieles, ¿no? Mayordomos fieles y prudentes. Muy bien, gloria al Señor. Este es nuestro video del día de hoy relacionado con Marcos. Mañana continuaremos con el Evangelio de Lucas. Que Dios les bendiga. Hasta el día de mañana.